a mí me toca hablar sobre neurociencias y la afectación específicamente en las víctimas de delitos violentos y específicamente en violencia familiar. He estado escuchando a los ponentes anteriores y efectivamente yo creo que hay un rezago específicamente en lo que es el entendimiento específico de la afectación de las personas desde un punto de vista más neuroquímico, porque tiene mucho que ver. Yo oigo constantemente este tipo de preguntas que hacen: ¿cómo es posible que una víctima sea adaptativa a una personalidad específica como la que estaba mencionando el ponente anterior? Y bueno, prácticamente es importante que también ustedes entiendan, digo, no sé específicamente aquí si nada más vengan juristas y también vengan psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas o vengan también peritos que hagan obviamente este tipo de discernimientos. Pues prácticamente, bueno, ¿se puede ver la presentación? Ok, bueno, parece que Entera no quiere ceder ahorita. Bueno, abarcaríamos en este momento solo específicamente lo que son los neurotransmisores. De verdad que ya una vez que entendemos cómo funcionamos y por qué somos el resultado de ese tipo de vivencias que tenemos, entenderíamos específicamente por qué somos adaptativos a estas circunstancias de violencia. Por el tiempo obviamente no abarcaríamos mucho, pero voy a dar lo más que se pueda para que entendamos cómo funcionamos desde el área límbica, prefrontal, lo que tiene que ver la amígdala cerebral, el cortisol y los neurotransmisores. Constantemente nos preguntamos cómo es posible que unas personalidades sean adaptativas a otro tipo de personalidad. Cuando una persona, por ejemplo, estaríamos hablando de trastornos, que hablaba también el otro ponente, y también de síndromes, que hay una gran diferencia entre un trastorno, un síndrome y un apego. Tendríamos que entender específicamente que las personas que han vivido violencia, si nos remontamos a un escenario donde están niños que están creciendo con dos personalidades que no tienen la mejor formación neuropsicológica, emocionalmente estable, entonces imaginen ese escenario donde dos menores están constantemente viviendo con este tipo de adaptabilidad. Digo, en el área de cuando damos las terapias para la reinserción de este tipo de afectación para las víctimas, actualmente estamos incorporando lo que es la técnica de Parcube, que es una técnica que viene de España apenas. Este tipo de técnicas nos han funcionado específicamente para este tipo de personalidades que ya tienen una afectación permanente en la psique. Remontémonos nuevamente a lo que es una personalidad de un niño, que bueno, en el área clínica, el hecho de que un menor esté viviendo un tipo de agresión específica, quizá no directa, pero a lo mejor en dos escenarios donde dos personalidades no tienen un raciocinio emocional. Imaginen ese escenario de un menor que está de 3 a 6 años, donde su escenario específico está limitado, solamente se relaciona con las personas a través de la escuela. Están en la primaria probablemente, de 3 a 6 años, están en kinder. Entonces, si está viendo una personalidad adaptativa, en el caso de, con el debido respeto, no vengo a empoderar o sobreempoderar un género en específico. La violencia no tiene género. Afortunadamente o desafortunadamente, en este tipo de circunstancias de litigio, hemos visto algunas personas que efectivamente hay hombres que a lo mejor no dan una pensión alimenticia o son los agresores, pero también hay mujeres que también son agresoras. También hay madres filicidas que obviamente están haciendo escarnio en la personalidad de los menores. Entonces sí, no podemos sobreempoderar un género y castigar al otro, no, porque no tenemos una neutralidad. La balanza no es justa. Entonces imaginen a dos personalidades donde quizá algún varón o alguna persona X, no importa el sexo, tuvo un apego emocional que obviamente no fue el más adaptativo para tener una sanidad emocional. Y estamos hablando en este caso de lo que son los trastornos o los síndromes, pero lo que antecede a todo esto como resultado, ese es el resultado. Pero lo que antecede a esto son los apegos emocionales, es decir, un apego evitativo, por ejemplo, en este tipo de circunstancias donde un menor no está siendo atendido, donde ha visto constantemente violencia, donde no se le ha fomentado ese apego sano de estabilidad emocional, donde no tiene una estabilidad junto con su entorno. Entonces imaginen el constante evento de estar inmerso en una dinámica de violencia de dos partes. Esto le genera un exceso de cortisol, tiene que ver con GABA, tiene que ver con los neurotransmisores, oxitocina, dopamina, serotonina, endorfinas.
Entonces, el estar expuesto constantemente a este tipo de violencia, el menor va a tener una afectación quizá permanente, si es que no le damos la terapia debida, y entonces el día de mañana esa personalidad o ese niño que no fue atendido en su momento y que tuvo este tipo de apego, igual a lo mejor ansioso, que le va a provocar en la adultez una afectación posterior. Si no lo atendemos, obviamente es el antecedente o la antesala de lo que es específicamente la violencia familiar. Nos preguntamos por qué es que son adaptativas ciertas personalidades, porque dependiendo del tipo de apego que desarrolló el menor, es el tipo de afectación que va a generar cuando tenga su adultez. Entonces, la manera que tenemos para poder resarcir esa afectación es precisamente a través de los neurotransmisores. Es decir, la oxitoxina, por ejemplo, se relaciona específicamente, la oxitoxina, llaman el neurotransmisor del amor, que es la neurobioquímica del cerebro. Entonces, si constantemente al menor solamente le estamos generando cortisol, imagínense, es un envenenamiento constante en su psique, y dicen que es el resultado cuando un menor está expuesto constantemente a violencia, es como si un soldado estuviera constantemente en guerra. Entonces la afectación que tiene ya es permanente y es un antecedente que lo hace emocionalmente adaptativo a otra personalidad. Si tenemos a otra persona que también estuvo inmersa en una situación de violencia, independientemente del género, este tipo de personalidades son adaptativas. Un ejemplo muy burdo, por ejemplo, oí el ponente anterior, por ejemplo, ahora estaríamos hablando de síndromes. El síndrome, por ejemplo, de la rana hervida, que dicen, o muchos ministerios públicos se preguntan, ¿cómo es posible que una persona que está enfrente, que está recordando el tipo de evento que vivió, cómo es posible que no pueda reconocer el tiempo, la hora, el momento, el lugar? Y entonces, como el Ministerio Público lo que hace es encuadrar la conducta delictiva, pues obviamente no tiene los elementos suficientes para aterrizarlos en un delito en específico, que es lo que está punibilizando una ley. Entonces, cuando una chica, por ejemplo, está recordando algún evento traumático, a lo mejor está en un proceso de una disociación, y es un mecanismo natural de la mente, porque la mente es maravillosa. La mente, cuando el dolor es tan grave, se bloquea en automático. Entonces vienen algunas disociaciones, viene el trastorno límite de personalidad, vienen muchísimas afectaciones. Si una persona que está en ese momento interactuando con este tipo de personalidad no tiene la información suficiente, no va a entender qué está pasando. O quizá a lo mejor en ese momento, cuando está declarando, está recordando un evento específico que le causa mucho dolor. Eso se le llama que viene probablemente a través de un olor, una palabra, una sensación o un recuerdo muy doloroso. Viene un detonante, y obviamente cuando viene un detonante quizá entra en crisis, y no sé si les ha pasado o han visto a estas víctimas que empiezan con una sudoración, empiezan una hiperventilación, se le adormece la mano y piensan que le va a dar como un ataque el corazón. Y obviamente cuando no tienes la preparación, pues no sabes cómo contener o cómo apoyar este tipo de víctimas. Por eso es importante también tomar primeros auxilios psicoemocionales, que esto lo que hacemos es bajarle el nivel específico del recuerdo de la persona que le está afectando, y entonces lo estabilizamos. Eso también dentro de lo que son las terapias para afectación de este tipo de víctimas se logra también a través de lo que es la nueva técnica de respiración, que es la nueva técnica de respiración, que es mindfulness a través de una respiración controlada. Entonces, digo, yo creo que independientemente de la capacidad o la terapia que tengamos o la preparación que tengamos, es importante entender cómo funcionamos a través de todo esto. Ya se me olvidó. Sí, gracias. Bueno, ya en el video, pues bueno, vamos a ver. También, ¿dónde se guardan específicamente este tipo de recuerdos? Tenemos 3 tipos de cerebros, que es el id, el ego y el superego. La mente reptiliana en la parte del id, bueno, va a pasar rápido la ponencia porque vaya, nada más tengo 5 minutos, me informan. Entonces, en la parte reptiliana tenemos ese recuerdo que es el más doloroso, es un evento traumático que se guarda en esa parte del cerebro, y la manera que tenemos para estabilizar a estas personas o estas víctimas es que se estabilice a través de una respiración controlada, y entonces podemos tener una respuesta o una declaración mucho más específica. En esta parte de la mente reptiliana, cuando se hacen, por ejemplo, las terapias para poder resarcir la afectación de estas víctimas, se trabaja a través de un recuerdo doloroso, se trae al consciente, porque tenemos 2 tipos de cerebro. Bueno, el cerebro se divide en 2 partes, la parte que es la derecha, que es la parte emocional, y la parte izquierda, que es la racional. Cuando tenemos un evento específico, para poderlo aterrizar en el área racional, tenemos que hacer la vivencia. Quizá a lo mejor en ese momento la persona
empiece a hiperventilarse, nuevamente trae el recuerdo, pero tenemos que estabilizarlos a través de mindfulness. Esto nos ha funcionado muy bien dentro de las terapias. Y también Parcube, que Parcube es una nueva técnica, les repito, que viene de España y se relaciona con pánico, rabia, culpa y vergüenza. ¿Puedo continuar o ya? Ya son los 5 minutos. Qué amable, gracias. Y entonces, bueno, quien tenga la posibilidad de formarse, para los que estamos implícitos en esta dinámica de violencia familiar, por favor, de verdad, prepárense, tomen todos los cursos necesarios, porque estamos trabajando como litigantes, estamos trabajando precisamente con personas, con emociones. Entonces yo creo que sí tenemos que tener esa responsabilidad, primero humana, y la responsabilidad emocional de saber que podemos hacer un buen trabajo para poderles dar la respuesta a estas personas y no estigmatizar. La persona no está ahí porque quiere, no está ahí porque no le echa ganas, y está por demás que le digan échale ganas para que salgas. No va a salir echándole ganas. Va a salir cuando entienda por qué es el resultado de esas emociones que vivió, por qué a lo mejor por el hecho de tener una madre que a lo mejor fue narcisista o que a lo mejor le causó alguna afectación, ella va a replicar el tipo de patrón que ya le enseñaron, o simple y sencillamente es una persona adaptativa a una personalidad específica que hace el match por el tipo de afectaciones y heridas emocionales que tienen, y por eso pueden hacer ese tipo de encuadre perfecto en personalidades. Es decir, una personalidad de una mujer, una víctima que tiene una codependencia, o que estamos hablando del síndrome, por ejemplo, de la rana hervida, que es, bueno, ya para terminar, la rana hervida es una alegoría, simplemente es una personalidad, no sé si ustedes han visto cómo se hace el caldo de rana. A la rana se le pone en agua así sin calentar, se le va subiendo la temperatura y la rana tiene un proceso de adaptabilidad. Las personas que viven violencia familiar están en ese proceso adaptativo de estar constantemente adaptándose a las circunstancias de vida como una metodología de sobrevivencia. Y obviamente el tipo de personalidad que hace match con este tipo de persona, independientemente de si fuera hombre o mujer, es una personalidad obviamente que a lo mejor tiene una psicopatía muy específica, y obviamente viene específicamente del tipo de formación del entorno maternal o el entorno familiar donde ha crecido. Entonces yo creo que sí tiene mucho por estudiarse acerca de la violencia familiar. No se puede estigmatizar y no podemos tampoco encuadrarlo en un solo género. Muchas gracias. Gracias, maestra, por tu brillante exposición. ¿Nos podría dar un indicio de qué significa Parcube? Algo así rapidito, porque todos nos quedamos en blanco en eso. Por favor. Sí, de hecho Parcube viene de España, lo trae el doctor Manuel. Es una técnica muy específica para darle reparación de este tipo de chicas, este tipo de sobrevivientes de delitos violentos, trata, secuestro, violación, agresiones sexuales, porque les repito, en esta parte donde todo se guarda en la mente reptiliana, entrar esa parte del cerebro, les explico rapidísimo, es en la parte del ego y el superego. En la parte reptiliana, que es el id, se guarda todas las emociones inherentes a nosotros como mamíferos. No se pueden controlar, es decir, si aquí temblara, de repente todo el mundo saldría corriendo, nos gritan, otros se hincan, X, pero no lo podemos controlar, es un proceso de adaptabilidad natural de supervivencia. En el ego está ya, probablemente regresemos en ese momento a decir, ay, no, creo que no debí de gritar, creo que te decía no corro, no empujo, y ya después en el superego diríamos, ah, no, creo que estuvo mal, para la otra voy a hacer esto, para la otra, pero ya lo analizamos. Parcube lo que hace precisamente es eso, entrar a esta parte de la mente reptiliana, y entonces como tenemos los dos hemisferios del lado derecho y del lado izquierdo, del lado derecho que están las emociones, traemos ese evento específico de dolor, lo trabajamos, lo hacemos en el aquí y en el ahora para que pasemos al área izquierda del cerebro, para que esa experiencia traumática la podamos aterrizar ya como un contexto de aprendizaje. Porque si bueno, tiene que ver también con dolor y sufrimiento, que bueno, no me daría tiempo de explicarles. Pero Parcube lo que hace es implementar específicamente, tenemos ondas cerebrales, trabajamos específicamente con música, por mindfulness, en una respiración controlada, y luego trabajamos en teta, bueno, tenemos teta, beta, gamma y alfa. Específicamente cuando trabajamos en la frecuencia alfa, porque tenemos ondas cerebrales, cuando trabajamos en la frecuencia alfa lo que logramos es estabilizar a la víctima, y entonces podemos entrar a esa parte del cerebro, y de verdad con Parcube se ha demostrado que sí tiene muy buenos resultados. Entonces es una técnica nueva para los que sean psicólogos, de verdad prepárense. Feeling creo que es el que trae el único, ahorita nada más
esa técnica. Está carísima, pero de verdad vale la pena. Esa es Parcube. Gracias. Por rabia, culpa y vergüenza. Gracias. Gracias, maestra, por la explicación. Gracias.